puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. Crisis de transferencia, las crisis de transferencias, que el Señor habla y hace la expresión al pueblo de Israel y muestra de que hubo una generación que conoció a Dios y sus obras, pero después de esta generación hubo otra que no conoció a Dios ni lo que Dios había hecho. Y eso se llama crisis de transferencia, de que yo conozca a Dios y que después mis hijos no conozcan a Dios, o que mis nietos no conozcan a Dios, o que mis bisnietos no conozcan a Dios. Que hoy en día este lugar sea un lugar de reunión para alabar y glorificar el nombre del Señor, y que tal vez venga otra generación y lo destruya para poner un supermercado. Entonces son crisis de transferencia que surgen por causas que hemos estado compartiendo a lo largo de estas semanas. Y hoy quiero compartir otro de los aportes en esta enseñanza. Y quiero ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, diga conmigo, el primer día de la semana. Vamos, póngale gana, diga el primer día de la semana. Dice la escritura: María Magdalena fue de mañana. Note la expresión, la palabra está dando descripción profunda de lo que está aconteciendo. Ella fue de mañana siendo aún oscuro. ¿Y a dónde fue? Al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió. No dice cuántos años tiene María Magdalena, no lo describe, pero dice la acción que tomó frente a la situación de ver la piedra movida, quitada del sepulcro. Y dice que corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿A quién fue? A Pedro y a quién más. A Juan. Fue a Pedro y a Juan y fue corriendo. Y dice la escritura: y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Ojo lo que está haciendo María Magdalena. Está dando una conclusión. Ella no sabe qué pasó. Ella llega muy de mañana, está oscuro, la piedra ha sido quitada y se devuelve corriendo, agitada, y da la información a Pedro y a Juan y les dice lo que ella concluye. No sabe qué ha pasado, pero ella concluye. Y es más, es preocupante la conclusión, por lo que hablaremos más adelante. Pero ella concluye y dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde le han puesto. Y cuando recibe la información Pedro y Juan, con esta reacción dice: y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Corrían. Viene alguien corriendo y ellos reaccionan, reciben la información y hacen lo mismo. Vámonos corriendo. Vámonos corriendo. Eso me recuerda que en una ocasión, siendo yo adolescente, de repente se escuchó una explosión cerca a mi casa. ¡Pum! Muy fuerte. Y nosotros la escuchamos. Y todo el mundo empezó a correr. Entonces la gente en ese entonces vivía en el barrio Torcoroma. Y la gente empezó a correr primero en dirección hacia el sector del siglo XXI. En ese entonces no existía siglo XXI. Y no había ninguna casa siglo XXI, Torcoroma 2, Torcoroma 3, nada de eso. Solamente era tierra, monte. Y había existe un cerro al otro lado de siglo XXI, entre siglo XXI y Santa Ana, La Unión. Existe un cerro y la gente empezó a ir en dirección de ese cerro
porque cuando sonó la explosión, justo segundos antes se había escuchado el sonido de un avión que estaba pasando. Entonces la conclusión de la gente fue: se cayó el avión. ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó el avión. Y como buenos chismosos salimos corriendo. Yo fui, me agarré, me puse zapatos, tenis, y como yo me conocía el camino, yo conocía todo ese monte porque yo me iba a orar a ese monte. No, de chicos cazábamos lagartijas, comíamos todo lo que hubiera en el monte, matas de las tunas, de todo, nos lo conocíamos. Así que yo me puse los tenis y salimos corriendo porque yo quería ser de los primeros que viera el avión en el piso. Entonces nos fuimos corriendo y todo el barrio corriendo para allá. Y todos pensando que se cayó el avión. Cuando ya llegamos y estamos como a 2 cuadras, empezamos a ver que era una casa. Una casa que tenía pólvora, una fábrica de pólvora, y había estallado. Entonces eso había generado el estruendo y la gente había relacionado el estruendo con el avión. El tema es que como yo soy de los practicaba y conocía el territorio, yo llegué rápido al destino. Entonces yo llegué y faltando 2 cuadras ya me devolví, empecé a devolverme. Mientras yo me devolvía iba cantidad de gente para allá y me decían: ¿y usted ya vio el avión? Se cayó el avión. Yo dije: eso es impresionante lo que está pasando allá. Y recuerdo que me detuvo hasta un carro que decía prensa y venía el locutor transmitiendo dentro del carro: y vamos en dirección aquí a buscar el avión que se dicen que se cayó en la zona de no sé qué, y aquí vemos un testigo, joven, discúlpeme, y usted vio el avión que se cayó. Hermano, el avión es inmenso, hágale rápido. Bueno, vamos en dirección al avión. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe una noticia con un impacto, usted reacciona a ese impacto. Es lo que está surgiendo en Pedro y Juan. María Magdalena les dice: se llevaron el cuerpo, no sabemos dónde está, y ellos también salen corriendo. Dígale al que está a su lado: deje de correr, dígale. Y dice la escritura: y luego llegó Simón Pedro, y corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ojo. Llega Pedro, recibe la noticia Pedro y Juan, salen corriendo, que Juan le gana la carrera. Juan llega primero al sepulcro, pero se detiene, ve las cosas desde lejos, no entra. Pero Pedro, como si es arriesgado, deme permiso, se metió al sepulcro y vio que todo estaba ordenado. Y después Juan bajó al sepulcro y vio que todo estaba en esas condiciones. Y dice que ahí creyeron, que cuando vieron todo y viendo, creyeron. Ahí es donde se creó la frase: hasta ver, no creer. Dígale al que está a su lado: usted es de los que hasta que no vean, no creen. Dígale. Y vio y creyó. ¿Por qué? Mire lo que dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Señoras y señores, María Magdalena, la familia de Jesús, los discípulos de Jesús, habían escuchado del Señor Jesús que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día. Ellos vivieron experiencias con Jesús, escucharon de la fuente de todo lo que iba a pasar, pero sin embargo no habían creído, porque no habían entendido lo que Él había dicho. Y así nos puede pasar a nosotros: escuchar, conocer, pero no entender y no creer.
no creer lo que Dios ha dicho. Y esa es una advertencia, porque nos podemos llenar de conocimiento de quién es Dios, pero no creer quién es Dios. Saber lo que Dios puede hacer, pero no vivir la experiencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. No entender para qué Dios me salvó. Hace un momento estaba con los alumnos del Discipulado 2 que están por graduarse, y un grupo maravilloso, precioso, lindo, dispuesto. Y qué hermoso ver. Y les decía yo, hay un propósito por el cual Dios los salvó a ustedes y me salvó a mí, y es para servirle a Él. ¿Es para qué? Pero hay gente que no lo entiende. Cree que Dios lo salvó fue para hacerlo rico. No, eso es añadidura. Es que Dios me salvó para restaurar mi casa. No, eso es añadidura. Es que Dios me salvó para que mi hijo no se pierda. No, eso es añadidura. Dios me salvó para yo servirle a Él. ¿Para qué me salvó Dios? Para yo servirle a Él. Pero hay personas que no lo creen, a pesar de que lo escuchan, de la palabra de Dios, del mismo Dios que les dice. Eso le pasó a Pedro y a Juan. Jesús mismo les dijo, yo tengo que resucitar. Y cuando viene María Magdalena no dijo, Jesús resucitó. No, se robaron el cuerpo, se lo llevaron y no sabemos dónde está escondido, porque no habían creído, no habían entendido por qué Dios necesitaba resucitar. Ahora, cuando Cristo fue crucificado y fue llevado a la tumba, dice la Escritura que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro. En la cultura judía, en la cultura que ellos están, el primer día de la semana no es como para nosotros en la cultura occidental. Para nosotros el primer día de la semana puede ser como cualquier otro día. Para el judío el primer día representa algo profético, algo extraordinario. La Biblia dice que en el primer día se movía el Espíritu de Dios sobre las aguas. Hay un dicho que dice que el que pega primero, pega dos veces. Para lo primero, para la persona que vive en una relación con el Señor, entiende que lo primero representa lo sobrenatural de Dios. Que Dios es primero. Dije que Dios es primero. Te repito, Dios es primero. Que siempre Dios será primero. Él es primero. Y que nosotros somos primicias de su creación. Así que para el judío el primer día de la semana, no por algo Dios resucitó o Jesús resucitó el primer día, porque Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios de estaciones, Dios es un Dios que marca periodos. Así que el primer día de la semana no es como para nosotros el domingo, un día normal, un día para ir al culto. Para un judío el primer día de la semana era clave para todos los asuntos de su vida. ¿Por qué? Porque era el primer día de la semana. Es el primer día de la semana donde yo tengo un encuentro con Dios. Y ese es el concepto para ellos. Es el primer día donde Cristo resucitó. Es el primer día donde vino la salvación para la humanidad. Para nosotros, como cultura occidental, esperamos llegar al primer día y tal vez vivirlo como un día normal. Por eso para muchos es normal no ir a la iglesia el primer día e irse a un paseo. Les parece normal no estar en la comunión con Dios y estar en una reunión de fiesta. Les parece normal porque no representa lo que representa para la gente espiritual el primer día. Porque ciertamente, señoras y señores, el primer día fue diseñado por Dios. Y cuando usted entra en el primer día a tener una comunión con Dios, a tener una impartición de Dios para su vida, lo que usted está garantizando que el resto de la semana sea victorioso para usted. Dije que sea victorioso para usted, que a usted le vaya bien en el nombre de Jesús. Una palabra el día domingo a usted le puede librar el resto de su semana. El día domingo una palabra puede separar las tinieblas de la luz en tu semana. Una palabra del día domingo puede traer libertad a tu vida.
vida el resto de la semana. Una palabra puede traer orden a tu vida el resto de la semana. Una palabra de Dios a tu vida el día domingo puede traer paz a tu vida durante toda la semana. Puede traer la revelación de lo sobrenatural toda la semana. Por eso, si usted un domingo, un primer día de la semana, captura el Espíritu de Dios, lo que tiene el Espíritu de Dios para ti, no la religión, no la costumbre, no la cotidianidad, sino lo que tiene el Espíritu de Dios para tu vida, tu semana será victoriosa en el nombre de Jesús. Por eso, el primer día de la semana es trascendente. Por eso estar juntos el día domingo, lo que sabemos que Dios se mueve, porque Dios lo que está haciendo es abrir una franja profética para tu semana en el nombre de Jesús. En este día Dios está abriendo una franja profética en el cronos tuyo, en donde Dios intervendrá con su kairos para traer a tu vida respuestas, milagros, ayudas, soluciones que tú no podías alcanzar por tus propias fuerzas. Por eso el Evangelio de Dios contempla que cada semana es un ámbito profético para nosotros. Esta es una semana para ver la gloria de Dios. Dije que esta es una semana para ver la gloria de Dios. No es una semana para ver cómo sobrevivimos. No es una semana para ver cómo llegamos al otro fin de semana. No. Es una semana para ver la gloria de Dios a favor de mi vida. Por eso María Magdalena fue siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Por eso lo que quiero en este día que usted pueda entender, usted que tiene 50 años del Evangelio, o tal vez tenga pocos meses o algunos días, es que podamos tener la actitud de humillarnos delante de Dios y poder entender que hay cosas que generacionalmente en nuestras vidas aún no están resueltas. Hay cosas que generacionalmente en la vida de quienes no conocen a Dios no están resueltas. Pero hay cosas en la vida de personas donde se prevé que está Dios y no están resueltas. Por eso, no solamente en el mundo donde no está Dios, sino en el mundo donde se prevé Dios, hay cosas sin resolver. Y yo he hecho esa pregunta: Señor, ¿por qué? Si tu palabra dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿por qué ese poder no puede cambiar, transformar, sanar, ayudar, levantar, liberar, salvar? ¿Por qué, Señor? Pues déjeme darle una primera respuesta. El Evangelio comienza cuando creemos. ¿Cuándo qué? Creemos. Los discípulos no habían creído. Hasta no ver, no creer. Y así nos pasa a nosotros. Señor, hasta que yo no lo vea. Tú me dijiste que ibas a restaurar mi hijo y que lo ibas a hacer un instrumento. Hasta que yo no lo vea. Tú me dijiste que me ibas a sanar hasta que yo no lo vea. Tú me dijiste que me ibas a prosperar hasta que yo no lo vea. Tú me dijiste que me iba a ir bien hasta que yo no lo vea, Señor. El Evangelio comienza cuando creemos. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 20, no es el Evangelio de Juan, sino el comienzo del Evangelio de Dios. Porque son los primeros pasos de la manifestación del poder de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos quieren ver el poder del Evangelio obrando en su vida? ¿Cuántos lo quieren ver? Por eso la clave está en el Evangelio que crees. Ojo, la clave está en el Evangelio que crees y en el Evangelio que predicas. El tema es que si lo que tú predicas no es lo mismo que tú crees, o lo que tú crees no es lo mismo que tú predicas, y hay un divorcio entre ellos dos, estás en serios problemas. Porque podemos saber quién es Dios, pero no creer en ese Dios. Podemos tener conocimiento,
Podemos conocer lo que Dios puede hacer o lo que Dios ha hecho y no creer que Él lo puede hacer a favor de mi vida. Aló. Dígale al que está a su lado, cambia esa cara de teléfono ocupado. Dígale. Dígale, no puede haber un divorcio entre lo que crees y lo que predicas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con nuestra descendencia, porque nuestros hijos no comen entero. Entonces tú le dices, papito, es que Dios es un Dios poderoso. Y él se queda mirándolo a usted y le dice, ¿qué ha hecho Dios de poderoso en usted? No, papito, es que Dios es un Dios perdonador y Él nos ayuda a perdonar a todos los que nos hacen mal. ¿Y usted ya perdonó al vecino, al amigo, al desgraciado ese que le amargó la vida? Porque nuestros hijos no comen entero. Y por eso hay crisis en las transferencias. Papito, es que Dios es amor y nos enseña a amarnos los unos a los otros. ¿Verdad? ¿Y usted por qué no ama a? ¿O por qué usted odia a? Y por eso hay un divorcio entre lo que creemos y lo que predicamos. Y nuestros hijos lo identifican. Y dicen, usted habla muy bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y por eso ellos muchas veces no quieren creer. Papito, es que Dios nos va a prosperar. Sí, mamá. Muéstrenos, revélenos. Sí, papá, muéstrenos, revélenos. Es que Dios nos ha llamado a servirle y usted le sirve a Dios. Por eso del dicho al hecho hay mucho trecho. Advierto que los tiempos los modifiqué, ¿no? Porque ya me están mandando los músicos. Creo que están descontextualizados. Apenas voy en el punto 1 y son 25. Todo lo que usted conoce como promesas de Dios para su vida pertenece a un evangelio externo, a un evangelio de afuera. Si esas promesas que usted conoce no se hacen vivas, no se materializan, no se hacen carne en usted, será solo conocimiento. Por eso cuando usted lee o escucha un mensaje basado en una parábola de Cristo, usted tiene que comprender que cada parábola lo que estaba haciendo era alinear el camino del Señor Jesús, que estaba alineando el propósito por el cual había sido enviado aquí en la tierra, para que nosotros entráramos a disfrutar el contenido de cada verdad. Así que el evangelio de Dios se trata de oír a Cristo, pero no desde una perspectiva externa, sino desde el interior, porque ahora Cristo está dentro de cada uno de nosotros. Lo que quiero que usted entienda en esta noche por el Espíritu de Dios es que el Señor se vino a vivir dentro de usted. Así que usted ya no depende de lo que alguien afuera le diga de Dios, sino de poder aprender a escuchar la voz del Dios que habita dentro de su corazón. La gente a tu alrededor es improntada no por un concepto que tú tengas de Cristo, sino por una experiencia que tengas con el Cristo resucitado. Esas son las improntas en nuestra vida. Una cosa es enseñarle a nuestros hijos que Dios es amor, y otra cosa es enseñarles de cómo Dios manifestó su amor a favor de mi vida. Una cosa es que puedas experimentar de un abrazo, o el abrazo en un momento de mayor necesidad que produjo una impronta en tu vida, que poder decirle a tu hijo o a alguien a tu alrededor: el Señor nunca te dejará ni nunca te desamparará. Señoras y señores,
Dios está buscando que nosotros vivamos el evangelio. No está queriendo que nos llenemos del conocimiento del evangelio y vivamos una vida alejada de lo que Él prometió a favor de nuestra vida. Por eso en las estadísticas dicen que un 90% de los creyentes de una iglesia o de las iglesias tienen promesas del Señor, pero no todos tienen la impronta de lo que produce esa promesa en nuestra vida, que produce una promesa revelada por el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida. Una cosa es usted decir: Dios nunca te dejará ni te desamparará. Y otra cosa es decir: en los momentos más difíciles de mi vida, Dios no me dejó ni me desamparó. Él envió provisión, Él me ayudó, Él me levantó, me dio consuelo y me abrazó con su gran amor. Cuando todos me dieron la espalda, cuando se olvidaron de mí, Él siguió creyendo en mí. Él apostó por mí, Él estuvo a mi lado, Él me ama. Una cosa es decir: yo tengo una promesa de que Dios salvará a mi familia. Y otra cosa es decir: yo vi a Dios restaurar mi hogar, yo vi a Dios levantar a mis hijos, yo vi a Dios glorificarse en mi matrimonio, yo vi a Dios obrar a favor de mi descendencia, yo vi a Dios abrir puertas a mi descendencia para que fuesen poderosa sobre la tierra. Yo vi a Dios obrar milagros a favor de mi casa. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Cristo resucitó, todas las promesas del Padre fueron cumplidas en Cristo. Eso significa que no somos personas esperando el cumplimiento de una promesa. Yo no estoy esperando que se cumpla la promesa. La promesa está dentro mío. Y todas las promesas se cumplirán a mi favor, porque sus promesas son sí y son amén para mí. Son sí y son amén para mí, porque ya está dentro de mí el Espíritu de Cristo. Así que no somos personas esperando el cumplimiento de las promesas, sino somos personas que manifestaremos el cumplimiento de la promesa. Dios dijo y eso se hará. Dios mandó y eso se ejecutará. Lo que Él me prometió se cumplirá en el nombre de Jesús. Por eso usted no puede depender de un evangelio de afuera, que te hablen desde afuera. Hay gente que depende de lo que otros le digan. Hay gente que depende de que otros le animen. Si están las cosas mal, que otro venga y le ayude, le anime, le fortalezca. Usted, amado hermano, no está mal que tenga alguien que le ayude en algún momento, pero no debe ser la regla, no debe depender de eso. Usted tiene a Cristo dentro suyo. Escucha la voz de Cristo. Y Cristo te dice a ti, cuando tú lo escuchas: tranquilo, todo va a salir bien. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podrán levantarse contra ti, pero yo te defenderé. Por un camino vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. Se podrán levantar ejércitos, pero nadie te tocará a ti, porque yo soy el que estoy contigo. Soy tu escudo y tu galardón. Soy el que te sostiene y el que te da la victoria. Escucha al Dios que está dentro tuyo. No dependas: ay, yo voy a poner una predicación porque ya necesito que alguien me diga algo. Escucha a Dios. Escucha a Dios que está dentro tuyo. Creo que nosotros, como hijos del reino, hemos sido afectados por un evangelio desde afuera. Por eso siempre tienes creyentes que hablan o dependen de un evangelio de afuera. Tenemos que pararnos firmemente en entender que nadie tiene el poder. Escúcheme eso. Nadie tiene el poder para frenar algo que Dios ya introdujo dentro de ti. Nadie
tiene el poder para frenar algo que Dios ya introdujo dentro de ti. Nadie tiene el poder para frenar algo que Dios ya introdujo dentro de ti. Nadie tiene el poder para frenar algo que Dios ya introdujo dentro de ti. Alguien debería volverse loco. Alguien debería alabar al Señor. Alguien debería mover su mandíbula y glorificar a Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice que él fue llamado a predicar el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no es el evangelio de los 4 evangelios, ni de Jesús predicando en las calles, sino que aquel que predicó en las calles fue a la cruz. Señoras y señores, se entregó su vida por ti y por mí, y al tercer día resucitó. Oh, por eso usted necesita entender que usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos más que vencedores. Pastor, ¿cómo entiendo yo eso? Se lo voy a ejemplificar. Para nosotros, la cultura occidental, la muerte es un hecho natural. Para la mentalidad romana, en aquel entonces, la cruz era una idea de muerte. En otras palabras, en los días de Jesús, la muerte se asimilaba de manera diferente, porque la gente enfrentaba la muerte. No era por la causa de una enfermedad, era porque enfrentaban la muerte. Así que eso demostraba la manera como la persona gobernaba su vida. Por eso, cuando Jesús está en la cruz y todo parece que mostrara una condición de alguien que fracasó, que fue destruido de manera injusta, que no pudo defenderse, el Señor utilizó una expresión y dijo: consumado es. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando Él está diciendo esta expresión, se la está diciendo a los romanos que están alrededor, al ejército de los romanos. Ellos la entendieron. ¿Por qué? Porque un gladiador romano, cuando vencía al enemigo, clavaba la espada en la tierra y decía: consumado es. Lo que está diciendo Jesús, señoras y señores, yo no soy el cordero, yo soy el gladiador que vino a vencer al único enemigo que teníamos, que se llamaba muerte, y hoy ha sido destruido. Así que la tarea ha sido realizada. Consumado es. Y todo aquel que crea en mí y me reciba en su corazón, yo vendré a su vida con todas las promesas y la seguridad de que hay una vida eterna a favor de su vida. Él no perderá, sino que ganará, porque ahora es más que vencedor. Es más que vencedor. Es más que vencedor. Así que todos los romanos sabían que ellos no habían matado a Jesús, ni que Jesús en la cruz estaba siendo vencido, sino que Él había vencido. Consumado es. No es una frase bíblica, es una expresión de Jesús para enseñarle a los guerreros, a los gladiadores que estaban a su alrededor, al ejército romano, de que Él era vencedor y que todo aquel que creyera en Él sería más que vencedor. El Señor ya terminó, ya venció. Tú y yo debemos creer que esas promesas que tú has recibido se hagan vivas. Señor, tú dices en tu palabra, Señor, tú me dijiste a mí, yo te escuché, tú me hablaste y consumado es.
Puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas.